Todos estamos constantemente buscando reafirmarnos en un mundo que está lleno de incertidumbres. Es que es la skill más importante de este siglo. Vamos a vivir en Silent Hill. Todo van a ser ruidos amenazantes. No vamos a saber nada de lo que pasa más allá de 20 metros. Entonces, la gente que sea capaz de abrazar la incertidumbre, esa es la gente que va a triunfar en este siglo que viene. ¿Cómo abrazamos esa incertidumbre? Esa es fácil. Javier Recuenco es filósofo y una de las mentes más brillantes de España. Afirma que lo que está a punto de cambiar el mundo no es lo que imaginamos y muy pocos están preparados para entenderlo. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para gestionar la realidad. Si nos tiene que engañar, nos engaña. La ilusión de control la tenemos clavada en el cerebro. Pero el lograr vencer tu naturaleza, aunque no ganes siempre, esa persona va a tener una ventaja competitiva brutal. A mí me interesa esta parte de cosas que van a cambiar el mundo, pero que aún no nos damos cuenta. Pues yo creo que dentro de 20 años echaremos un vistazo y miraremos a un montón de cosas como diciendo, ¿qué cojones estábamos pensando? La gente se está volviendo loca con la inteligencia artificial, pero lo que no se dan cuenta es que hemos dado un salto tremebundo y hay un montón de trabajos pretendidamente intelectuales que van a ser desintegrados por la inteligencia artificial. Lo único que nos queda a los humanos es... A mí me interesa esta parte de cosas que van a cambiar el mundo, sí, pero que aún no nos damos cuenta. Sí. Actualmente, ¿dónde crees que está? En la resolución de problemas complejos. Hablemos que además tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que es lo que la gente piensa que va a cambiar el mundo, que lo va a cambiar. Pero lo que no se dan cuenta es que lo que interesa es el otro lado del espejo. O sea, la resolución de problemas complejos tiene que ver con toda la problemática de la cual no hay precedente. Vale. Con todas las cosas a las que nos enfrentamos por primera vez, sin guía, sin programa, sin instrucciones, por decir de alguna manera, y que enfrentamos a base de experimentos controlados basados en nuestro sentido común. ¿Vale? ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, bueno, yo siempre digo que el primero que se comió un percebe estaba realmente hambriento. O sea, no es algo que incite así a ser comido y nada por el estilo, pero alguien descubrió que aquello tenía un cierto recorrido, ¿no? Entonces, la primera persona que se pudo enfrentar a eso como algo potencialmente a comer, pues tuvo suerte. La persona que se encontró por primera vez con una manita faloides, yo creía que tenía... Posiblemente él pensaba que tenía más suerte de la que realmente tuvo. Y eso es lo que ocurre cuando te enfrentas a un sistema complejo, que como no sabes, no lo tienes predefinido, no tienes diseñado cómo funciona ni tienes claro cuáles son las causas y los efectos, pues te aproximas de una manera explorativa e intenta, digamos, de alguna manera no morir en el intento. No como le pasó al de la manita. No como le pasó al de la manita o no como le pasó a los múltiples ayudantes de Leonardo da Vinci que terminaban en el fondo de los barrancos de Florencia. O sea, pues claro, había que probar los inventos del maestro y normalmente terminaba con alguien encima de un tejado o cualquier cosa por el estilo. Entonces, el tema es que la gente se está volviendo loca con la inteligencia artificial. Yo también, quiero decir, pero yo llevo 30 años metido en el ajo. Y en 30 años no nos hemos comido una paraguaya. O sea, hemos tenido rachas de más interés, de menos interés, pero siempre hemos generado un interés que luego no hemos sido capaces de hacer delivery. Ahora parece ser que es la primera vez que tenemos una killer app, una aplicación que la gente entiende que va a ser revolucionaria y no somos conscientes de los cambios que van a introducir. Pero todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial depende por completo de todos los datos que tiene. O sea, la inteligencia artificial no resuelve problemática nueva. La inteligencia artificial lo que es capaz es hacer a una escala absolutamente desconocida, resolver cosas que alguien ha resuelto con anterioridad o que está la información en algún sitio concreto o que hay que traer información de varios sitios al mismo tiempo o que es computacionalmente demasiado exhaustiva como para que la pueda hacer un ser humano. Esas ya son cosas que no tenemos ya nada que hacer con la inteligencia artificial. Igual que ya ningún gran maestro del ajedrez va a poder ganar a la máquina ya jamás, pues a esto ya no le vamos a poder ganar a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a haber grandes sacudidas porque muchísima gente perteneciente a lo que yo llamo el mandarinato intelectual, a la hojarasca intelectual, al teatro de la erudición, tiene su estatus debido a que hace una serie de cosas relacionadas con cosas que ya hace la inteligencia artificial mejor que ellos. ¿Vale? Interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que la resolución de problemas complejos es en realidad una especie no antitética, sino complementaria a la inteligencia artificial. O sea, lo único que nos queda a los humanos es resolver problemática compleja, que es lo que no hace bien el estadio actual de la inteligencia artificial. Entonces la gente se está volviendo loca con lo que ya está encima de la mesa y con las consecuencias de ello, en lugar de enfocarse
con cuál es el santuario humano y el hueco que nos queda a los humanos, que es dedicarnos a este tipo de cosas que las máquinas todavía no llegan ni con los actuales modelos que tenemos, ni con los actuales arquetipos, ni con los actuales conocimientos que tenemos de inteligencia artificial. Parece ser que vaya a llegar en un horizonte de varias décadas. O sea, salvo que tú no estés en una compañía de inteligencia artificial y estés buscando dinero, nadie en serio que lleve tiempo en el tema habla de la inteligencia artificial general y la capacidad de emular al humano y cosas por el estilo. Hemos dado un salto tremebundo y hay un montón de trabajos pretendidamente intelectuales que van a ser desintegrados por la inteligencia artificial. Pero nadie está poniendo los ojos aquí, que es lo que nos queda, donde todavía somos diferenciales. ¿Ese aquí cómo lo definirías, Javier? Pues todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos, todo lo que tiene que ver con procesos abductivos, todo lo que tiene que ver con procesos creativos, todo lo que tiene que ver con procesos de pensamiento lateral, todo lo que tiene que ver con procesos que de alguna manera lo que hacen es explotar la creatividad, la intuición, todas estas cosas que están todavía fuera del alcance de la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con ir a la mina de datos, y una mina gigantesca, sacar una información específica, chequearla con otro tipo de información específica y presentarlos, eso ya lo hace mejor la máquina que nosotros. La gente que no entiende, por ejemplo, si alguno de vosotros es cocinero profesional, sabe que hay una parte de arte y 9 partes de prepping. Hay un montón de gente picando cebolla, hay un montón de gente picando pepinillos, hay un montón de gente haciendo la salsa, haciendo el fumet, poniendo en marcha las Thermomix, este tipo de cosas que no son glamurosas, pero que son necesarias para que el maestro haga el aire de construcción de endivia roja al cangrejo de Indonesia. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que 9 de las 10 partes de la cocina es prepping. Esto ya lo hace la IA, que da gloria. Entonces hay un montón de gente que trabajaba en la parte trasera de la cocina percibiéndose a sí mismos como chefs, pero chef hay uno, todos los demás son de su chef para abajo. Es sobre todo prepping, ¿vale? Pues la inteligencia artificial lo que va a hacer es liberarnos completo de todo el prepping. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un montón de gente que sabe picar cebolla, pero hay muy poca gente capaz de hacer platos diferenciales. Y eso va a causar un cisma dentro de las élites intelectuales y eso va a ser un tema que va a cambiar el mundo. Todavía no sabemos muy bien hacia dónde. Siempre pongo el ejemplo de que cuando salió la escoba, yo no creo que la gente se oponiera. Oh, no, nos va a quitar el trabajo. Oh, no. No, simplemente no vas a tener que agacharte a recoger la mierda. ¿Cuál es tu opinión acerca de la inteligencia artificial? ¿Puedes elegir tener miedo o puedes elegir utilizarla? Sí, ¿Cómo pero, lo ves? No, pero a ver, estoy completamente de acuerdo con el ejemplo. Entiendo perfectamente a dónde vas. Estoy plenamente de acuerdo. Pero es que hay un montón de gente que vive ahora mismo de coger matojos y pasarlos por donde Eso sea. Y mucha, ¿vale? además. Y muchísima, además. Entonces, el problema no es que la gente no lo entienda. Es aquello que decía Upton Sinclair, que es muy difícil que una persona comprenda algo cuyo trabajo depende de no entenderlo. Entonces, el tema es ese. O sea, quiero decir, lo que la gente hará lo que sea es antes de entrar en una zona de incompetencia. Eso es extraordinariamente humano. Tu cerebro está diseñado no para percibir la realidad, sino para autopreservarte. Y uno de los sitios donde intenta sacarte como sea es de la zona de incompetencia, donde tú te percibes como que no sabes qué es lo que estás haciendo. Es un proceso que yo lo tengo muy estudiado, porque, por ejemplo, es algo que pasa muy a menudo en chavales de altas capacidades, que aprenden, por ejemplo, tarde a montar en bicicleta. Porque es una de las primeras cosas en las cuales normalmente no son instantáneamente competentes, porque no es un tema, digamos, de alguna manera para los que ellos ya prácticamente son instantáneamente competentes. ¿Ya? Involucra propiocepción, equilibrio, todas estas cosas. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que estos chavales se suben una vez a la bicicleta, se caen, se suben una segunda vez a la bicicleta, se caen, y en lugar de perseverar como todo el resto de la gente, lo que hacen es racionalizar que no les gusta la bicicleta. Encontrar una justificación. Sí. Bueno, de hecho, yo tengo una teoría que me hace ganar muchos amigos, que es que mucha gente utiliza su high IQ para racionalizar y encontrar excusas mucho más bellas que las de una persona normal, pero básicamente los procesos no son muy diferentes. 100%, cuando tienes una capacidad como para racionalizarlo todo, eso también te impide mejorar rápido. Absolutamente. Porque no estás dispuesto a ser humilde, ¿sabes? Eso es, las piruetas intelectuales que te puedes hacer. Hay un concepto que cree que se llama los Neuschwansteins de bullshit. ¿Vale? Neuschwanstein es el castillo que se construyó el príncipe loco
el que era súper fan de Wagner y tal. Es un payaso bellísimo, pero el producto de una obsesión que tenía el príncipe Ludwig con los cisnes, porque vio Lohengrin y se volvió completamente majareta, ¿vale? Sí. Pues yo hablo de los Neuschwansteins de bullshit, que es cuando una persona extraordinariamente inteligente dedica una cantidad de tiempo a construir un artificio absolutamente glorioso. Claro, tú lo ves y no puedes evitar ver, es bellísimo, ¿no? Los arbotantes, las gárgolas, los almenas, es gloria bendita, es como el palacio de Elsa en Frozen, pero está hecho todo de bullshit, está hecho todo de mierda, está hecho de falacias lógicas, está hecho pero tiene una extraña belleza dentro del hecho de que está hecho de cosas absolutamente incoherentes. Entonces hay mucha gente que utiliza sus capacidades intelectuales para racionalizar causas absolutamente delirantes de una manera enferma pero bellísima, en lugar de intentar determinar qué demonios es lo que está pasando. ¿Qué es normal a día de hoy que en unos años os parecerá una locura? Esa es fácil. Todos los sistemas de surveillance y de sonda anal que están instalados en todas las redes en todas las redes sociales y en las que lleva viviendo Internet los últimos 20 años. De hecho, a mí estos fenómenos me interesan mucho. Porque me interesa, por ejemplo, cuando Bayer descubrió la heroína a principios del siglo XX, la metió en los jarabes contra el resfriado. Claro, funcionaba como un tiro. Tú te tomabas el jarabe y se te iba la tos y se te iba todo, porque tú te ibas directo al techo y no había ningún problema. Pues yo creo que dentro de 20 años echaremos un vistazo y miraremos a un montón de cosas como diciendo, pero ¿qué cojones estábamos pensando? Los sistemas de surveillance y de eliminación de la privacidad en los que estamos haciendo. El saqueo de un montón de fuentes de información absolutamente piratas para alimentar las IAs. ¿Vale? Anthropic ha tenido que llegar a un acuerdo off-topic porque se bajó Anna's Archive, que es el mayor archivo de libros piratas de Internet, para usarlo para entrenar con todo este tipo de cosas. Todo lo que ha pasado con el wokismo y posiblemente la contraola de derechización loca que nos vamos a comer de resultar de los excesos del otro lado. Hay un montón de gilipolleces en las que estamos metidos de hocicoz. Él ponía el ejemplo de que ¿cómo era? Cuando te hacían un agujero en la cabeza. Trepanación. ¿Una? Trepanación, que actualmente lo que pasa con los cánceres que te extirpan el órgano, en unos años veremos que esto es una puta locura, que opinaremos exactamente lo mismo acerca de... Estoy completamente de acuerdo. De hecho, la trepanación la inventó un cirujano portugués. Y la trepanación, la gente se piensa que es por aquí, pero realmente las lobotomías se hacen por el hueco que se produce aquí cerca del ojo. Hostias. ¿Vale? Y hay determinados sitios que se atacan y claro, por supuesto que destrozas todo y aquella persona se relaja un poco y deja de tener temas. Pero claro, es que se convierte en un ficus. Mira, no había pensado en eso, pero estoy completamente de acuerdo con él. Pero estas 3 o 4 cosas que te he mencionado, de 20 años se verán como diciendo, pero ¿qué cojones estábamos pensando? Entremos un poco en el wokismo y en la consecuente ola de derechas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué crees que ha surgido esa ola de wokismo? Por lo que hablábamos antes. Digamos que la izquierda en un momento dado pierde la batalla de las clases porque el tema se difumina y es una dialéctica del siglo XIX, y entonces empieza a defender una serie de cosas que tienen que ver con las minorías. Y hay un montón de minorías que se les eleva su discurso por encima de lo que les correspondería en términos poblacionales, y eso lleva un montón de... En realidad es una religión laica. En realidad es que tú cuidas este vacío entregándote a una serie de causas. ¿Tú crees que es normal defender una causa como puede ser la gente trans, que a mí me parece muy respetable, hasta el punto de que le pegues un tiro a un menda en un meeting? O sea, quiero decir... ¿qué pasó eso? Con el tema de Charlie Kirk, por ejemplo, y todo este tipo de historias. O sea, pero ¿en qué momento nos hemos vuelto locos? Y es que no es una postura racional, es una postura religiosa. Y la religión es muy peligrosa porque te legitima a hacer cosas que tú como humano normalmente tienes cortapisas para hacer. ¿Vale? De hecho, es un proceso que yo he estudiado mucho. Tú para matar a una persona primero la tienes que deshumanizar, porque si no, no puedes matarla. Entonces tú lo tienes que convertir en un cacho de carne. Tú tienes que decir que son un Untermensch, como los nazis, o tienes que pensar que son el auténtico mal, o tienes que pensar que le tienes que negar sus condiciones humanas para podértelo cargar. ¿Vale? Eso solo lo puede hacer una religión. Ningún proceso racional te autoriza a deshumanizar a la gente, pero las religiones sí. Las religiones te permiten hacer guerras santas. Los man on a mission son los realmente peligrosos.
Entonces, todas estas cosas que estamos haciendo es porque hemos sacralizado y convertido en religiones una serie de tendencias, de pensamientos que en el fondo un montón de gente se abraza a ellos porque es que no existe la religión, es que de hecho niegan la religión, niegan el misticismo, niegan esta parte y se pueden entregar a una causa pensando que es una causa racional cuando en realidad es una causa tan mística como esta. Y entonces cuando tú entras en creencias irracionales que intentas imponérselas al resto de la gente y durante un tiempo el zeitgeist te acompaña, ¿vale? Tú te vas envalentonando y cada vez vas empujando más. Y el tema es que, como decía Taleb, hay una minoría fanatizada que puede ser muy pequeña, que es capaz de mover la historia, porque la mayor parte de la gente es más o menos normal. Puede tener sus creencias hacia un salito o hacia otro, pero les cuesta deshumanizar al enemigo. ¿Vale? Pues cuando hay un movimiento en un cierto sentido, siempre hay un contramovimiento. Y posiblemente la ultraderecha que nos vamos a comer sea tan absolutamente irracional y tenga creencias místicas exactamente igual que las ha tenido el wokismo. Pero es que esa minoría absolutamente fanatizada, que tiene una misión, que es capaz de pasar por encima de hacer todo este tipo de cosas, se va a imponer siempre, a pesar de que el número sea pequeño, al montón de gente que puede tener una serie de consecuencias, pero que no está tan committed como para presentar batalla a este tipo de cosas. Entonces, el problema es ese, que ha desaparecido la religión de nuestra día a día, cosa que por un lado yo lo entiendo bien, y sobre todo la parte de la separación entre religión y Estado y todo este tipo de historias, pero lo hemos sustituido por una serie de religiones laicas y hemos dejado básicamente, en lugar de deshacernos del perro, nos hemos comprado otro. Se me ocurre siempre esta frase de Jung, ¿no? El fanatismo es una sobrecompensación de la duda. Cuando nosotros dudamos acerca de algo, nos acogemos a lo primero y nos polarizamos. Y si lo combinas con las redes sociales y la cámara de eco que se crea a través del algoritmo... Bueno, eso ha ocurrido siempre, homosexuales reprimidos. O sea, gente que intenta reprimir. Volvemos a lo que hablábamos antes, busca el trauma original. Sí. Pero bueno, el propio Jung... ¿Vale? Jung es un amigo íntimo de Freud, en un momento dado le plantea que algunas de las cosas que tiene en esto está. Freud es un inseguro patológico y dice que no se puede tolerar, no puede tolerar una duda a su autoridad, y Jung termina formando como Bender, ¿sabes? Su propio casino con furcias y esto. O sea, y al final luego Joseph Campbell, por ejemplo, les demuestra que en realidad eran teorías compatibles, pero que una se aplicaba a un estadio más primario y otro un estadio un poco más maduro. O sea, que te quiero decir que una de las cosas que a mí me fascina, y por eso por estar relacionado con gente muy inteligente, es que ser inteligente o ser, digamos, tener high IQ no te evita creer en mierdas. De hecho, lo que hace es sofisticar el proceso por el cual adoptas esas mierdas, pero puedes creer en mierdas exactamente igual. Y sofisticar tu forma de convencer a todo el mundo de que eso es te puede volver además un auténtico trueno argumental y puede ser un auténtico demonio discutiendo y cosas por el estilo. Claro, eso no quiere decir que tengas razón. Eso no quiere decir que tengas... Pero hace sonar a que sí que tiene razón. Claro, exactamente. Es que en realidad estamos llenos de dudas. Es lo que tú decías antes, volviendo a Jung. Hay un montón de gente que está lleno de dudas. Por ejemplo, la inteligencia artificial que hay ahora mismo, que utilizan los usuarios, los LLMs, este tipo de cosas, hay cosas sobre las que no tienen ni puta idea, pero es muy asertiva. O sea, te lo dice con esa asertividad que nos despierta a nosotros sentimientos de decir, coño, aquí ha hablado el que sabe, no nos vamos a discutir. Y cuando tú conoces de un tema específico y le dices, oye, esto que me estás contando es una puta mierda. Dices, disculpa, perdona. No, en realidad es otra. Y a lo mejor te saca otra historia. O en esta segunda cierta. Pero como son tan asertivos, hay un montón de gente que le pregunta a Grok cualquier cosa que salga en Twitter, casi como se pregunta al oráculo de Delfos, ¿sabes? Si te vas a las pitias allí a preguntar, oye, ¿qué es lo que ocurre? Solo por la forma de expresarlo. Solo por la forma de expresarlo. Sí, me parece... O sea, ahora yo creo que se ha convertido en una tónica general lo de usar a ChatGPT como psicólogo. Yo directamente le digo, háblame desde un nivel de conciencia más elevado que no se ve ahora mismo. Y me lo creo al tiempo. Claro, pero es que esto no viene de ahora. Es que había gente que... Una de las preguntas más registradas en Google era ¿cuál es el sentido de la vida? Wow. ¿Y cuál es el sentido de la vida, Javier? El 42. Yo qué coño sé. ¿Sabes? O sea, ¿sabes cómo te digo? Que todos estamos constantemente buscando reafirmarnos en un mundo que está lleno de incertidumbres. ¿Cómo abrazamos esa incertidumbre? Es que es la skill más importante de este siglo. La skill más importante de este siglo
Es luchar contra la programación interna que tenemos en el cerebro, que nos está diciendo que cuando estemos en incertidumbre nos baña en cortisol y hay que salir corriendo, ¿vale? Convivir con el hecho de que no tienes todo controlado. Y es terrible porque tenemos programada en la amígdala que de la incertidumbre huye como si no hubiera un mañana. Y tenemos asociados a la sabiduría las certezas y la certidumbre y la asertividad y este tipo de cosas. Entonces, lo más normal del mundo, que es no tener ni puta idea en un entorno lleno de incertidumbre, tenemos todos los reflejos, tanto internos como externos, que nos dicen que salgamos de ahí. Entonces, la gente que sea capaz de abrazar la incertidumbre en el sentido de decir, es parte de lo que hay, estamos viviendo con unos niveles de incertidumbre base tremendas, como si fuera la radiación, y ser capaz de vivir sin de alguna manera estar bloqueado o con una auténtica neurosis constante, esa es la gente que va a triunfar en este siglo que viene. Porque va a ser terrible. Vamos a vivir en Silent Hill. No vamos a saber nada de lo que pasa más allá de 20 metros. Todo van a ser ruidos amenazantes, todo van a ser cosas, no vamos a poder ver las cosas hasta que no lleguemos y tenemos que tener una cierta fe. A veces hay que dar saltos de fe y decir, yo creo que por ahí, pero no tengo ni idea porque esto es niebla. O sea, aquello de la niebla de la guerra que decía Clausewitz, llevado al día a día. ¿Vale? Y el que sea capaz de convivir con eso, que sea capaz de tener no una relación de amor, sino una relación sana de vamos a llevarnos bien porque somos vecinos y nos toca vivir en este periodo en el tiempo, esa persona va a tener una ventaja competitiva brutal. Es algo con lo que sufro mucho, no sufro, es algo con lo que me batallo mucho, la necesidad de tener el control. ¿Es algo innato en ti también? Es algo innato en el ser humano. Vale, ¿de dónde sale esa necesidad de tener el control? Del último update de software que nos llevamos en el cerebro hace 50.000 años que decía que la incertidumbre es mala. Pero ya los estoicos vieron esto y dijeron que hay un tema que es la dicotomía de control y que tienes que separar las cosas sobre las que puedes ejercer control de las que no, y sobre las que no son muchas más. Si tú te lees los diarios de Marco Aurelio, quiero decir, te los lees, ¿vale? O sea, no los ojeas. Eso es, no los ojeas, ni te compras el libro, ni usas a Llados o a Sergio Ramos, que les he visto a los dos las meditaciones de Marco Aurelio como libro, como fuente, y le echas un vistazo. Ves que es un tío que está aplastado por el peso de su responsabilidad, casi un neurótico, ¿vale? Está jodido. Es la persona más poderosa de la Tierra en aquel momento, el César, ¿vale? Y se levanta todas las mañanas. Y no sé si tendrían espejos, porque en aquel tiempo hacer espejos era un tema muy caro, solo lo tenía la altísima sociedad. Pero dice, joder, seré capaz de hacer esto, seré capaz de poder mover esto, soy capaz de superar esto, soy capaz de... casi un neurótico, ¿vale? Entonces él empieza a entender que hay cosas sobre las que no tiene control. Y empieza a entender, por ejemplo, la importancia del memento mori, de cuando tú volvías a Roma victorioso y que te hacían un desfile, había un montón de gente, había un menda que estaba detrás tuyo en la carroza diciendo que recuerda que eres mortal, recuerda que te vas a morir, que no te flipes, que no te vengas arriba. Es que eso es importantísimo. Entonces, la ilusión de control la tenemos clavada en el cerebro. O sea, nosotros tenemos un firmware, como monos que somos, que tenemos acumulado un montón de software aquí. Un montón de software nuevo, un montón de software reptiliano, todo este tipo de historias. Entonces hay una profunda avulsión que tenemos desde hace 50.000 años hacia lo desconocido y hacia la incertidumbre. Y además nuestro cerebro que nos traiciona y nos baña de cortisol como si no hubiera un mañana con el asunto, ¿vale? Pues nosotros tenemos que luchar constantemente contra eso, porque hay cosas que no están bajo nuestro control. No podemos hacer nada contra ellas. Y cuanto antes lo interioricemos, más felices vamos a vivir. ¿Qué has sacado de las meditaciones de Marco Aurelio, Javier? Así como tema recurrente. Bueno, no solamente de Marco Aurelio, es que, entre muchísimas tonterías que he hecho, he escrito un libro sobre estoicismo, que vaya por la 8ª edición, creo que va. El estoicismo es una disciplina para cuando las cosas se ponen peludas. O sea, cuando la incertidumbre se aumenta y cosas por el estilo. Entonces yo he sacado mucho de Marco Aurelio, pero he sacado mucho de Epicteto también. Y Epicteto ni siquiera es un nombre. Epicteto quiere decir esclavo. O sea, es una persona anónima que contribuyó con muchas... Sí, o sea, una disciplina que le sirve igual a la persona más poderosa de la Tierra que a un esclavo
quiere decir que conecta con alguna profunda verdad humana. Y fundamentalmente lo que yo he aprendido de ellos es a entender sobre qué puedes ejercer control y sobre qué no. Y que no es resignación. Y que, por ejemplo, los estoicos siempre se han visto como gente sin emociones. No. Son gente que lo que ocurre es que sus emociones no son dueñas de ellos. O lo intentan. Porque volvemos a lo mismo. Marco Aurelio se azota todos los días porque no ha logrado hacer esto, porque no ha logrado hacer aquello. Pero claro, lo que hablábamos antes de Kobe Bryant y Michael Jordan, esta obsesión por la perfección no es sana, porque los seres humanos somos de pura naturaleza imperfectos y buscar ese tipo de cosas es completamente frustrante. Entonces a mí me han enseñado sobre todo a intentar esculpirte a ti mismo todos los días, a intentar ser mejor todos los días, entendiendo tu imperfección y al mismo tiempo entender qué puedes controlar y qué no puedes controlar. ¿No puede el intentar ser mejor día a día llegar a ser una carga y una culpabilidad para ti mismo? Sí, si lo desarrollas a nivel patológico, sí. Pero por eso el verbo está muy escogido, que es intentar. Ajá. O sea, hacer un intento honesto. Y esto en el fondo también tiene que ver con gente, por ejemplo, que sufre con su ansiedad y que solo es capaz de controlarla comiendo y que por tanto les genera problemas de control de peso y cosas por el estilo. Es muy complicado luchar cuando tu cerebro te está pidiendo, como si no hubiera un mañana, que le calmes el cortisol que te está bombeando, y es complicadísimo, ¿vale? Pero un intento honesto, prolongado y sostenido y sin perder la fe es más importante que un éxito. Porque hay gente que le es más fácil que a otros y le es más sencillo que a otros. Pero el lograr vencer tu naturaleza, aunque no ganes siempre, y que normalmente además la naturaleza te da una paliza, porque es lo normal, es una actitud que yo creo que es correcta. O sea, hay que saber cuándo la naturaleza te gana el pulso. Porque si no, volvemos a lo mismo, neurosis, síndrome del perfeccionismo, y eso es completamente bloqueante, eso sí que es completamente bloqueante, porque te quedas como un cervatillo debajo de los faros del coche. ¿Qué implica ser mejor, Javier? Mejor en concreto implica plantearte un objetivo vital e irte acercando periódicamente a él. ¿Cuál es el tuyo? Yo intento ser mejor persona, e intento ser mejor empresario, e intento ser mejor padre, e intento ser mejor marido. O sea, tengo muchos. Algunos los consigo más y otros los consigo menos. Por ejemplo, hay otro que tengo que estoy jodido, que es volver a tocar. Que lo estábamos comentando antes. ¿Qué es volver a? Volver a tocar, volver a tocar en directo. Vale. Me encantaría volver a tocar. No puedo. Me encantaría estar más en forma. Tampoco puedo. Y no es que diga, no es que no puedo porque cuando tengo que hacer tal cosa tengo que hacer aquello, o si quieres puedes. No, es sencillamente porque he priorizado las áreas de mejora. No puedes rematar todos los corners. No puedes sacar tú el corner y rematarlo tú. Hay un montón de cosas que tienes limitaciones físicas, de tiempo, de un montón de cosas. Entonces, cuando tú localizas 2 o 3 áreas de mejora e intentas honestamente mejorarlas, estás en un proceso de mejora. Lo que ocurre es que hay mucha gente que le gusta depositar la responsabilidad de su mejora en entidades externas. Por eso te buscas un coach, por eso te buscas un entrenador, por eso te buscas un montón de cosas, porque muchas veces pesa demasiado para la capacidad que tienes tú interna de poder gestionar este tipo de cosas. Pero en realidad, si el problema es interno, tú lo único que estás haciendo es hacer outsourcing de la culpa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es como cuando tienes un problema en tu empresa y contratas a McKinsey, pues es que ya sabes que lo que estás haciendo es un outsourcing de la responsabilidad. No tienes voluntad real de atacar el problema. ¿Vale? Sí, hay un tópico que me interesa mucho hablar, que es el outsourcing de la responsabilidad. Sí. Aquí vamos a ponernos un poco políticos, quizá. Sí. ¿Hasta qué punto crees que es conveniente delegar la responsabilidad en un Estado que actúe como intermediario para facilitarte ciertos servicios? Vale. Tensión público-privado, ¿sabes? Lo tengo muy reflexionado, muy interiorizado. Yo creo muchísimo en el Estado, con hombres de Estado. Lo que no creo es en lo que tenemos ahora mismo. Tenemos un Estado elefantiásico absorbiendo cada vez más cosas, con gente cuya agenda particular
es la que domina la toma suya de decisiones, no la agenda del Estado. Entonces sanidad pública, fenomenal. Todo lo que haga falta, lo más público posible, fantástico. Pero ponme hombres de Estado. ¿Qué implica? Gente que tome decisiones por el bien de la comunidad, no por su bien particular, que tome decisiones impopulares, que haga lo que hay que hacer y que tenga el sentido de que está prestando un servicio a la comunidad, que la comunidad ha elegido para hacer eso. En lugar de buscarte negocietes para ti mismo, hacer lo que más te conviene a ti, buscarte tu vida después de cada una de estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí el asunto es, yo no soy anti-Estado, pero con arrebatacapas no quiero Estado. O sea, quiero decir, cuanto menos Estado, mejor, sí. O sea, yo confío más en los estímulos de la iniciativa privada, porque en el fondo los incentivos están más claros, que con gente que me dice que quiere hacer una cosa y hace otra completamente diferente. O con gente que viola la que yo llamo la ley de oro de los problemas complejos. ¿Vale? La ley de oro de los problemas complejos es que todo el mundo reduce un problema complejo al mínimo común denominador que es capaz de gestionar. Entonces, si tú tienes un problema gigantesco con el empleo juvenil o con la productividad en tu país, puedes hacer un macroplan estratégico o puedes subir el salario mínimo profesional. ¿Vale? Pero es porque la ley de oro se aplica brutalmente. Oye, tenemos un problema de la vivienda bestial. Pues venga, vamos a dar por culo a las plataformas de alquiler turístico. Pero es que eso no soluciona nada, pero es lo único que puedo hacer, que da la sensación de que estoy haciendo algo, porque las políticas necesarias para desarrollar vivienda no tengo ni puta idea, porque el tema me excede muchísimo. Entonces, yo no soy minarquista, yo no soy de como mi amigo Rayo o Bastos, que dicen que, oye, el mínimo imprescindible, tal y cual. No. Yo, si hay hombres de Estado, a full. Yo creo mucho en el esfuerzo colectivo. Lo que no podemos es tener un Estado elefantiásico sin hombres de Estado. Porque eso es lo que es ahora mismo. Pero estamos partiendo de una hipótesis irreal, ¿no? Que existan ciertas personas que se dediquen al Estado cuando ya se ha creado este... No, a ver, de hecho, esta es una tesis mía, bastante impopular, pero naturalmente no me la puede traer más al pairo, que es que anteriormente nos quejábamos mucho de la aristocracia, ¿vale? Porque efectivamente la democracia, todo el mundo, esto es esto, elitista, tal y cual. Pero la aristocracia tenía un sentido paternalista de noblesse oblige. O sea, se veían obligados de alguna manera a decir, oye, somos elitistas, pero tenemos que intentar proteger a esta chusma que no pertenece a las élites. Paternalista, condescendiente, todo lo que tú quieras. Pero había como una obligación moral. Ahora es que no la hay. Oye, es que yo vengo del Arroyo. Yo vengo de ser técnico de mantenimiento de una empresa de conservas. No he aprobado la primaria. No aprobar la FP, o sea, Santos Cerdán. ¿Qué obligación tengo yo de ser condescendiente y follé un atún? Desde el día 1 en el que desembarco en el gobierno estoy planificando cómo llevármelo muertísimo. Para que gobierne esta gente yo no quiero Estado. Porque al menos las empresas privadas tienen una serie de incentivos que son más o menos claros y más o menos computables. Y lo que declaran, y a lo mejor tienen un cierto grado de cinismo corporativo, pero no tiene nada que ver con el cinismo gubernamental. El cinismo gubernamental es absolutamente tremendo. O sea, yo he dicho un montón de cosas muy duras contra el gobierno actual en un montón de temas y he tenido altísimos representantes del propio gobierno diciendo, no, mira, es que estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Pero si yo admito esto, mis votantes me pelan. Pero tú, ¿para quién estás trabajando? ¿Vale? Entonces, yo de verdad no tengo ningún problema con el Estado. Siempre que hay hombres de Estado. ¿No hay hombres de Estado? Lo mínimo imprescindible. ¿Cuál sería la solución que implementarías ahora mismo en España? No es tan... O sea, los problemas complejos no se solucionan de un plumazo. Pero desde luego hay que cambiar varias cosas. Hay que cambiar el sistema de voto actual, que entrega una representatividad absolutamente desproporcionada a gente que tiene una serie de intereses que no son globales por el Estado. Y de alguna manera haría responsable por vía penal a determinados tipos de personas que tienen cargos. Sobre todo cambiaría el sistema de incentivos global en todo lo que tiene que ver con la parte del Estado. Y si hay que hacer atractivo el Estado para la gente con talento, pues a lo mejor duplicaría o triplicaría el sueldo de las personas que tienen representación pública. Y cuando no ejercieran su labor, pues de verdad, a la puta calle. O sea, no solamente a la puta calle, sino
búsqueda de responsabilidades penales. O sea, necesitamos un sistema de incentivos completamente alterado que atraiga el talento de este país, que es mucho, hacia digamos, la labor pública, que no incentive el hecho de que llegue la gente que no tiene opcionalidad. O sea, ahora mismo la política es una centrifugadora de talento. Se dedica a ella en lo que no se quiso comer el pollo. Gente cuya alternativa sería rebuscar en los cartones o tener un oficio absolutamente gris en cualquier sitio. Y una vez alterada por completo la arquitectura de incentivos, veríamos un cambio absolutamente brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que tendría que aprobar esa nueva arquitectura de incentivos es la gente que está ahora mismo en el poder, con lo cual prácticamente estamos diciendo que el problema es irresoluble. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que la dictadura es una decisión mala, tiene un montón de problemas, es todo horrible. Y como decía Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas posibles, salvo los que no son dictaduras. Pero ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es que si escoges el dictador correcto, pues tienes a Singapur. Si escoges el dictador incorrecto, coges a Idi Amin, ¿sabes? Y te hunde... O sea... Es más polarizado, ¿no? Estirar una moneda y... Estirar una moneda, ¿vale? Igual que los romanos. Hay emperadores romanos, claro, por cada Calígula hay un Cincinato. Por cada Augusto hay un Heliogábalo. O sea, ¿sabes? Es como más polarizante y como más dependiente. Pero ahora mismo el estado en el que estamos es un sitio muy complicado, donde el Estado está creciendo cada vez más y cada vez hay menos hombres de Estado, con lo cual se convierte en una maquinaria extractiva para todo el resto de la sociedad. A esto, además, por pura posición ideológica y por pura pantomima, se añade una empresofobia, se añade una serie de cosas, pues hacen que nuestro país esté en un camino que a mí personalmente no me gusta nada. Me gusta mucho este tema. Antes te he leído que te gustaba hablar sobre la señalización de la virtud y la humildad impostada. Sí. Hablemos sobre eso. Sí. Soy feminista porque soy socialista. ¿Cómo llamas eso? Una asociación de ideas. No sé, que si eres una cosa, eres la otra. Una compartimentalización de ideología. Y un cinismo y una hipocresía o un autoengaño o una mezcla de las dos cosas absolutamente tremendas. Es el tema de la sobrecompensación de la duda. Coges un pack porque no tienes pensamiento crítico para pensar. Eso es. Yo siempre hablaba sobre si sé qué opinas acerca de la guerra de Rusia-Ucrania, de lo que opinas acerca del mundo, es que algo hay mal ahí. Sí. Porque... Bueno, a ver, mira, hay otro tema. Hoy lo comentaba en un tuit. Digo, mira, me he leído 30 o 40 libros sobre el asunto. Estuvimos analizando el caso en el seminario mío de resolución de problemas complejos en la UNIR. Y yo no tengo yo no podría hacer ni un 20% de un diagrama específico de causa-efecto del conflicto de Ucrania. De Israel y Palestina. ¿Vale? Sin embargo, hay gente que no le ha dedicado ni el 5% del tiempo de esfuerzo a intentar entender el asunto, pero que tiene una opinión muy clara en un sentido o en otro. ¿Vale? Las ideologías funcionan porque proporcionan certidumbre, lo que hablábamos antes. Porque tenemos miedo a la incertidumbre. Tenemos miedo a la incertidumbre, pero es que una ideología es una religión. Es un dogma, hay un libro sagrado, hay una serie de creencias de las que no te puedes mover, hay una serie de temas sobre las que no se pueden hacer. Y claro, yo soy especialista en problemática compleja, entonces sé perfectamente dónde hay una narrativa reduccionista interesada, normalmente asociada a la ideología. Entonces yo no me pronuncio sobre cosas sobre las que no tengo una idea clara. Y a lo mejor tengo 200 veces más lecturas que gente que se pronuncia de una manera muy rotunda sobre el asunto. Que es todo el mundo, de hecho. Claro, pero porque la inmensa mayoría que se manifiesta lo hace con la seguridad y las certezas que les proporciona su ideología. Su libro sagrado, su tema de su algoritmo, su esto. Pero si es que funciona, si es que cualquier cosa que ahorre energía al cerebro funciona. Es que el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Es que todo lo que tenemos son heurísticos. Cada vez que hay que pensar y entrar en el sistema 2 que decía Kahneman, eso consume muchísima más energía. Y somos unas máquinas tremendamente eficientes. O sea, hacemos unas cosas loquísimas con un gasto energético de un bocadillo de mortadela. Tú mira lo que es necesario para poner en marcha un sistema de inteligencia artificial. Esos bichos chupan electricidad como si no hubieran... O sea, nosotros somos muy eficientes energéticamente. Sí. ¿A cambio de qué?
de certidumbre. De certidumbres, de heurísticos, de programas, de atajos cognitivos, de tomar las curvas sin trazarlas, de ahorros, de un montón de mierdas que te alejan de la verdad. Cambiamos la energía del bocadillo de mortadela a cambio de alejarnos de la verdad objetiva, efectivamente. De la verdad objetiva para coger lo que sea que nos explique. ¿Y qué te refieres concretamente por eso con señalización de la virtud, que es algo como muy presente en este país concretamente? Claro, no, volvemos a lo mismo. O sea, aparte del ataque de cinismo y de esto, cuando tú dices soy feminista porque soy socialista, tú estás virtualizando un concepto deseable como es la parte de feminista con lo que eres tú. ¿Vale? O sea, esto es signaling puro y duro, es pantomima. Todo el tiempo, toda la gente lo que intenta es pasar por piadosa, pasar por bondadosa, pasar por buena gente, pasar por generosa. Lo he comentado antes también, una de las cosas más importantes es el estatus. La señalización te ayuda con el estatus, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de gente que por la mañana está predicando en la iglesia y por la noche es un violador de niños, ¿vale? O sea, si has visto Donnie Darko o conoces la historia de Jimmy Swaggart y este tipo de cosas, durante mucho tiempo estaba el predicador que por la mañana azuzaba con el fuego del infierno a los creyentes y por la noche se trajinaba a niños en un motel de carretera. O sea, ese tipo de gente lo que intenta es señalizar una cosa que no son. ¿Vale? Intentar mandar un mensaje al mundo para volvernos a lo mismo, tapar el trauma que les haya producido en este tipo de cosas. Entonces, cuando una persona hace una señalización excesiva de determinada virtud, ¿vale? Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Sí, exacto. ¿No? En el fondo hay mucha sabiduría popular en los refranes con todo este tipo de cosas, pero es una sobrecompensación normal que tú intentas para gestionar realmente las contradicciones en las que estás viviendo. Y gestionar el hecho de que te miras al espejo y a lo mejor en algún momento dado tienes que reconocer que estás lleno de imperfecciones. Pero es posible que tú te mires al espejo, te señales con el dedo como el meme y digas, es que eres la hostia, es que eres grandísimo. Aquello de fake it till you make it, aquello del campo de distorsión de la realidad de Jobs. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para gestionar la realidad. Si nos tiene que engañar, nos engaña. Si tiene que hacer cualquier cosa, nos engaña. Y eso es muy importante darte cuenta cuando estás con alguien que o bien tiene una relación conflictiva con la realidad porque si no su propia identidad se derrumba, o bien ha entendido cómo funciona el juego y sencillamente es un mentiroso patológico que hace lo que sea con tal de obtener sus estos. Por eso los psicópatas porque son capaces de disociar este tipo de cosas más fácilmente. Hay muchos más psicópatas con respecto a la media. Si te has leído La sabiduría de los psicópatas de Dutton o cualquier libro de estos, no, pero me encantaría. Hay una serie de poblaciones donde hay muchos psicópatas, políticos, CEOs, todo este tipo de cosas, donde ser un psicópata es una ventaja competitiva en el tipo de competición en el que están metidos. Siempre me he considerado bastante psicópata. Ahora quiero entrar sobre eso. Pero tampoco no lo veo como malo si no se hay grados. Hay grados. Es grados, pero por eso, porque había un Dr. K, creo que se llama, que habla sobre la psicopatía, que es un rasgo de personalidad. Entonces, si existe es porque todo el mundo la tiene en cierto porcentaje. Y, es como la mentira. O sea, una cierta cantidad de mentira es necesaria para engrasar la sociedad. Y de hecho, por ejemplo, cuando un psicópata se enfrenta a la mentira de una manera concreta, pues tú tienes un serial como Dr. House. ¿Vale? El Dr. House es una serie sobre que todo el mundo miente, viste por un narcisista sociópata, que tiene su ventaja como que es un tío que es buenísimo gestionando problemática compleja, es un tío que hace CPS de verdad. Cuando todos los demás se bloquean, él es capaz de entrar. Pero humanamente es un narcisista sociópata. Y como es tan inteligente, es capaz de sofisticar tremendamente el bullshit y cómo se racionaliza el hecho de que manipula a los compañeros, les hace no empatiza, etcétera, etcétera, etcétera. Te tiro una idea, Javier. A ver si es sobre racionalización justificada o si la ves coherente. Para mí la psicopatía existe y está bastante asociada, incluso te diría, a las personas más meritocráticas que tienden más a la derecha, porque la distinción que yo hago es empatía cortoplacista y empatía largoplacista. Cuando tú eres más psicópata, quizá también deberíamos entrar en el término, ¿vale? Pero quizá no te preocupas tanto por el corto plazo, que todo el mundo esté súper bien, pero sí que miras más a largo plazo en el bienestar general, ¿no? Entonces, ahora tienes que sufrir, o tiene que sufrir quien sea, para luego generar una respuesta mejor al futuro. Entonces, esa psicopatía, en mi opinión, está integrada un poco, desde mi punto de vista de lo que creo que es, para hacer avanzar a la humanidad.
Por eso CEOs, políticos y este tipo de personajes tienden a ser bastante psicópatas. Es como que se necesita la unión del mismo modo que se necesita la mujer y el hombre, se necesita izquierdas y derechas, pero es no enfrentarse, sino más encontrar el common ground, ¿sabes? Sí, una especie de síntesis kantiana, ¿no? Vale, es una teoría muy interesante. Es una teoría muy interesante que me lleva a varias áreas que son muy de mi interés, ¿no? Como por ejemplo aquello de Fortuna Audentes Iubat, de la fortuna ayuda a los audaces. Y aquello de que toda la gente razonable se adapta, toda la gente irracional intenta cambiar, con lo cual todo el progreso se debe a la gente irracional, ¿vale? Es cierto. Hostia, qué interesante. O sea, hay una cierta verdad ahí. Hay una cierta verdad ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú te permites una licencia psicopática, te lleva a la siguiente, te lleva a la siguiente, y hay gente que es capaz de decir, oye, vale, hasta aquí hemos llegado con el asunto y a partir de aquí ya no. Y hay gente que no tiene ningún tipo de límite o no tiene ningún tipo de umbral. Entonces volvemos a lo mismo. Esto del sweet spot es aplicable a muchísimas cosas. De hecho, los grandes problemas de la vida son porque la gente piensa en términos de blanco y negro. Otro libro muy bueno, el del Black and White Thinking de Kevin Dutton también. Y la mayor parte de la realidad está en un color gris que no es tan claro de aclarar, ¿no? Esto del conflicto Israel-Palestina, por ejemplo, es una de estas cosas donde la gente normalmente toma posiciones blanquinegras y hay un montón de grises que Si te fijas, Javier, estamos hablando un poco sobre lo mismo. Tendemos a los extremos porque intentamos... Porque nos ahorran energía a la hora de plantear. Lidiamos con la incertidumbre. No queremos tener que plantearnos si sí o si no, si izquierda o derecha, o si un poco más aquí, ¿sabes? Lo cogemos. Los extremos son posiciones de mucho más estables. Ajá. ¿Vale? Y insisto, si tu cerebro tiene que elegir entre ahorrar energía o la realidad, el ahorro de energía. O mantener tu identidad y la realidad en la manera de tu identidad. O sea, el cerebro de verdad que no está comprometido con la realidad. No lo está. Y la gente se piensa que sí, pero no lo está. Y la gente dice, es que lo vi con mis propios ojos. Ya, pero tu cerebro no está comprometido con la realidad. Y aparte que tus ojos reflejan tus historias. Eso es otra variable que tenemos que poner. Es tu mirada, no es lo que ves. La percepción. La percepción. Tengo una pregunta antes de que se me escape. En cuanto a la psicopatía o desconexión emocional, es algo bastante característico por lo que he escuchado de ti en las personas con altas capacidades, no tener esa inteligencia emocional integrada. Yo creo que te reparten cierta inteligencia y nos han tirado el vaso. Todos se han pasado, ¿sabes? Y nos han dejado en el otro lado. ¿Cómo se trabaja esa inteligencia emocional? ¿Es performing todo? Vale, no, es muy interesante esto. A ver, inteligencia emocional a mí es un término que nunca me ha gustado, pero que es muy bueno desde el punto de vista de marketing y por eso Goldman lo utilizó en su momento. Yo personalmente creo que la inteligencia tradicional que nosotros medimos, el IQ, lo que mide es la inteligencia racional. Pero la gente inteligente de verdad cubre todo el espectro. ¿Vale? Había un amigo de von Neumann, ¿vale? Von Neumann posiblemente es una de las personas con el IQ más alto que ha habido en la historia de la humanidad. O sea, un tío que no sé si con 6 o 8 años hablaba latín y griego fluido, o sea, ese tipo de bestias. ¿Vale? Y decía, mira, John von Neumann habla con mi hijo de 3 años de igual a igual. Yo creo que hace lo mismo con todos nosotros. Neumann entendió una cosa muy interesante, que es que si tú quieres tener una comunicación satisfactoria, de arriba te puedes ir abajo, pero de abajo no te puedes ir arriba. Con lo cual todo el esfuerzo de adaptación lo tenía que hacer él. ¿Vale? Sí. Y una persona que es capaz de empatizar a ese nivel, me demuestra con un niño de 3 años, teniendo un 190 de IQ, me demuestra que hay una cierta inteligencia involucrada en el proceso de ser empático y de ser adaptativo. Entonces hay un montón de gente de altas capacidades que piensa que le van a evaluar única y exclusivamente en tanto en cuanto a sus capacidades intelectuales, de memorización, de procesado y cosas por el estilo. Pero es posible que esta persona haya interrumpido su desarrollo emocional y de empatía desde la primera vez que no le invitaron a un cumpleaños en segundo de primaria porque era un rarito. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente lo que dice es que tengo problemas por mi inteligencia. No, tienes problemas por ser diferente. Y tienes problemas porque un mecanismo base de consolidación de un grupo humano es la señalación, el señalamiento y el trato al diferente. Entonces te puede haber ocurrido lo mismo si tuvieras las orejas de soplillos, si tuvieras gafas, si tartamudearas o cualquier otra historia.
¿vale? Iñaki Zubizarreta tiene un cómic que a mí me encanta, que se llama Subnormal, que habla del proceso que sufrió el de bullying. Y a él le hicieron bullying porque era un tío de 2 metros con 13 años. ¿Vale? O sea, que ya hay que tener 2 cojones para ir a hacer bullying a alguien que en un momento dado... Pero es que el tema es ese, que los procesos de cohesión humanos, uno de los procesos de cohesión humanos más básicos es el señalamiento del diferente. Eso lo utiliza la política. Eso lo utiliza la política, pero funciona en las aulas, que es una cosa espectacular. Luego tenemos otro mito de que los niños son gente pura y que luego los contamina la sociedad. Los niños son el ejemplo perfecto de lo que es el ser humano sin los controles y sin las responsabilidades que introducen las sociedades para que no den rienda suelta a sus apetitos más básicos. Entonces, hay un montón de gente que ha tomado el todo por la parte, ha hecho una sinécdoque rara y se ha pensado que el problema son sus altas capacidades cuando su problema es que su proceso de socialización desde pequeño se ha visto truncado. ¿Siempre pasa cuando tienes altas capacidades? Que... No. De hecho, la gente extraordinariamente inteligente, como el ejemplo de von Neumann, entiende rápidamente de qué va el asunto y son capaces de diseñar. Por ejemplo, las mujeres rápidamente, esto yo no me di cuenta hasta que no fui presidente de Mensa y nunca entendí por qué había un porcentaje de mujeres muy bajo, el 24, el 25. ¿Por qué había algún estudio sobre esto? Ocurría en todo el mundo. Se numbean, ¿no? Y me llegó un estudio, ya no sé dónde cojones lo tengo porque me lo han pedido 40 veces, no recuerdo si me lo mandaron en papel, si lo vi, no me acuerdo qué demonios fue, o si me mandaron un correo con el resumen, todo perdido en las nieblas del tiempo. Pero venía a decir algo así, que las chicas dependen mucho de los grupos, detectan rápidamente que la inteligencia no les ayuda para nada, en nada de lo que quieren, no les ayuda a ser más populares, no les ayuda a ligar, no les ayuda a relacionarse mejor y se hacen las rubias desde bien prontito, ¿eh? Pero porque maduran emocionalmente antes que nosotros. Nosotros no nos enteramos del juego, ya es, por regla general, toda generalización es falsa y esta como tal lo es y podemos encontrar contraejemplos, pero por regla general era eso. Y claro, pertenecer a una asociación que hace gala de este tipo de cosas iba en contra totalmente del hecho de que llevan aprendiendo a camuflarse desde el principio. Y entonces, claro, el asunto es que de algún modo nos estamos centrando en la parte intelectual cuando lo que nos tenemos que centrar es porque esta persona en algún momento dado su desarrollo emocional se vio truncado, porque su proceso de socialización se vio truncado, porque en un momento dado fue reconocido como diferente y no fue capaz de gestionarlo. ¿Y es causa o consecuencia el hecho de tener unas altas capacidades? ¿Es porque has truncado tu mundo emocional, por lo tanto sobrecompensas? Las altas capacidades normalmente tienen un fortísimo componente genético. Vale. O sea, no, es un tema que fundamentalmente tiene un componente genético. ¿Con altas capacidades nos referimos a IQ o es únicamente...? Es básicamente IQ. De hecho, IQ, que es una medida imperfecta como cualquier medida sociométrica, pero es la que mejor se acerca a lo que denominamos el factor G, que es el factor de inteligencia general, que es una de las cosas que más predice éxito académico, éxito personal, éxito profesional. Sí, es decir, es proporcional la gente que tiene high IQ que acabas viendo triunfador. La mayor parte de la gente que tiene high IQ, que ha tenido un desarrollo emocional normal, tiene un mayor porcentaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inmensa mayoría de la gente en high IQ no ha tenido un desarrollo emocional normal. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se les ha...? Al hecho de que son distintos, son rápidamente identificados y si no tienen claro cuál es su conciencia, se gestionan y cosas por el estilo y no desarrollan sus propios mecanismos de defensa contra ese tipo de cosas, pues el día 25, por ejemplo, estoy en el estreno porque hago un cameo en una película que se llama Si me ven llorando, que habla precisamente de este mundo, de los niños diferentes que se suicidan. O sea, los niños que se ven interrumpidos, porque es otro tabú sobre el que no hablamos en absoluto, ¿vale? Porque insisto que además no queremos admitir que los niños se pueden comportar de una manera brutalmente cruel con respecto a qué se debe eso? ¿Eso es nuestra naturaleza? ¿O cómo funciona? Sí, yo personalmente creo que sí. Yo personalmente creo que los niños de jóvenes funcionan en patrones básicos que no están todavía muy socializados. Y esto de formar grupos, separar al diferente y cosas por el estilo lo tenemos súper clavado. Y el problema es que una persona que sufre de ese mecanismo, que de alguna manera se sacrifica para que el resto del grupo se cohesione, ¿vale? Desde un punto de vista, si lo queremos ver desde un punto de vista de colonia o social o como tú lo quieres hablar, claro, pero esta gente le has convertido en un cripple, le has convertido en un inválido. No le has roto una pierna, ni le has roto un brazo, ni le has roto un esto, pero le has detenido su desarrollo emocional. Yo estoy escribiendo ahora con Guillermo de Haro, mi coautor en el libro de estoicismo, un libro sobre altas capacidades
Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que si cogemos 100 grandes breakthroughs, 100 grandes cambios de la humanidad, podemos mapear entre el 85 y el 90% a personas con altas capacidades y podemos mapear luego con cómo les ha ido en la vida después, suicidios, exilios, encierros en instituciones psiquiátricas. O sea, quiero decir, no estamos diseñados para sacar el máximo de este tipo de personas que al final del día, paradójicamente, muchas veces cambian la humanidad. O sea, te hacen adelantar la humanidad 20 o 30 años. Un tío como Tesla prácticamente es un menor of time, es un tío que hubiera venido del futuro y termina dándole de comer a las palomas completamente enloquecido en una habitación barata de hotel, después de haber podido ser multimillonario con el acuerdo que tenía con Westinghouse. O sea, son gente que dan muchísimo a la humanidad, que reciben poquísimo de la humanidad y que es un mecanismo que yo he instaurado muchísimo tiempo. ¿Cómo recomendarías, Javier, a alguien que tiene esas altas capacidades o que cree que tiene esas altas capacidades y ha bloqueado su mundo emocional a desarrollarlo o a integrarse mejor? Yo siempre digo que tenemos muchísimo que aprender del colectivo gay. O sea, necesitamos tomar conciencia. Yo hablo mucho del síndrome del homosexual en el pueblo pequeño, que se piensa que le ha castigado Dios hasta que le lleva el amigo a la capital y descubre que hay varios bares de lo suyo, que hay barrios de lo suyo, que hay hasta desfiles de lo suyo, que se diagnostique, que localice gente como él o como ella, que digamos de alguna manera entienda que pertenece a un colectivo pequeño, maltratado, mal identificado, con un montón de mística negativa sobre él y que de alguna manera entienda que es parte de su identidad y que es algo que no debes exhibir, pero tampoco debes avergonzarte de ello. La locura es falta de comprensión. Sí, muchas veces. Chris Williamson tiene un concepto que es find the others, que encuentra a los otros simplemente. Me encanta. ¿Cómo se llama el podcast de este hombre? Chris Williamson. Sí, él. Mira que lo escucho cada día. Es como el de Joe Rogan, es una cosa así. Es más político, es otro tipo de... Un estilo profundo, más filosófico. Te molará. Sí. Modern Wisdom. Coño, no me salía. Modern Wisdom, te lo recomiendo. Vale. ¿Por dónde iba con ese concepto? Find the others, sí. Por ejemplo, yo he elegido creer en el enneagrama, no sé si te suena, es una corriente psicológica. Entonces, cuando... Los 8 tipos de... 9, sí. 9 tipos de... Arquetipos de personalidad, según de los 0 a los 7 años, se crea un esqueleto de personalidad que reacciona más o menos parecido a los estímulos externos. Yo siempre me había creído raro, obviamente, no encajaba en ningún lado. Y cuando leí por primera vez el eneatipo 7 conservacional, que es un subtipo y tal, dije, wow, tío, no estoy loco. Por primera vez me sentí comprendido. Y claro, creo que cuando eres un porcentual bajo de la población o personas neurodivergentes, como le llaman ahora, no encajas dentro ni del sistema educativo ni de ningún tipo de socialización, dices, tío, estoy loco. O sea, no... Sí, pero es normal. El sistema está diseñado para el centro de la curva. Y tiene sentido. Claro, tiene sentido. Yo el enneagrama me ha llegado por varios sitios. Nunca lo he visto en profundidad ni he profundizado en ver la parte que hay de una cosa o de otra. Pero sí puedo entender perfectamente que cuando perteneces a una minoría, el mundo no está diseñado para ti. Pero exactamente igual que si mides 2,10 metros, ¿sabes? O sea, completamente de acuerdo. No es... Y de hecho hay muchísimas formas de clasificar. Es decir, el MBTI, el 16 Personalities, el Big Five, que se le llama. Hay muchas formas psicológicas, o la astrología, si te tiras a lo más esotérico. Y todo eso son identidades a las cuales te agarras un poco por el tema del blanco y negro también. Sí. Necesito empaquetarme, compartimentalizar, porque... Sobre todo necesito entender que no estoy defectuoso. Es buena. ¿Sabes? Necesito entender que no estoy mal, que no soy un error, que no soy un Morlock, que no soy un... ¿Sabes? Eso es súper importante. Y también comprimimos para comprender. Como no somos IAs que pueden... Que en el fondo es lo mismo. Volvemos a lo del error de la energía. La compresión no es gratuita. La compresión es necesaria para funcionar en base al bocadillo de mortadela. Claro, si tú, por ejemplo, te lees como yo Psicopatía Sexualis, que es glorioso, que es de Kraft-Ebing, que es de finales del 19, el libro. Claro, es que trata un montón de cosas que ahora consideramos normales como enfermedades patológicas. Lo que estábamos hablando de las cosas que del futuro se vería y cosas por el estilo. Sí. En realidad es un montón de gente que tiene una serie de características que les separan completamente del resto de la gente y que obtenía, pues había allí de todo. Había homosexuales, desviados con parafilias, cosas muy curiosas. Y te das cuenta de decir, claro, para esta gente, ¿cómo demonios se las apañaba para sobrevivir en el siglo XIX?
pues naturalmente miseria, prostitución, clandestinidad, cosas absolutamente atroces. Entonces yo creo que este mecanismo se aplica a un montón de cosas. Y las minorías, curiosamente, cuando son lo suficientemente pequeñas y no tienen conciencia de sí mismas, no obtienen esto que te hablaba yo de que una minoría concienciada y fanatizada con el suficiente número de tamaños es capaz de producir cambios. Como no conoces dónde estás primero, como no sabes que hay más gente como tú. Y segundo, como no sabes dónde encontrarlos ni nada hacer, normalmente lo que producen es individuos aislados con una serie de patologías mentales complicadas. ¿Vale? Pero este es un proceso que ocurre con prácticamente todas las minorías que no son capaces de alcanzar esta parte de masa crítica. Qué interesante, claro. Si no sabes que... Y es normal que se rebelen. Es decir, cuando se juntan y ven que han estado como reprimidos y tal, dicen, vale, pues ahora vamos contra el status quo y vamos a machacarles. Claro. Pregunta acerca de sistema educativo. Javier, ¿qué cambiarías en el sistema educativo? Acabamos antes, si dejamos que dejaría. No, a ver, el problema del sistema educativo, lo he dicho también en varias ocasiones, es que ya hay un montón de gente denunciando que no está preparado para el mundo de hoy en el que estamos, ¿no? Y yo reflexionaba en otra charla que estuve dando que las grandes conferencias de Ken Robinson es que tienen 20 años o es que tienen 17 años, Changing the Education Paradigms y todo este tipo de cosas. ¿Por qué no se ha hecho nada si está perfectamente diagnosticado desde hace bastante tiempo? Porque cuando algo es lo suficientemente grande, un sistema se vuelve completamente grande, ya su propósito no es servir el propósito inicial con el que se creó, sino es su propia supervivencia. ¿Vale? Eso pasa con el Estado. Eso pasa con el Estado, eso pasa con un montón de cosas. Cuando en un momento dado se convierte en statu quo, ¿vale? Entonces cualquier tipo de cosa pasa por si ayuda a mi pervivencia o no ayuda a mi pervivencia. Entonces se nos va todo el vino en catas, como dice mi amigo Alex, se nos va todo en gestos como de que nos estamos ocupando del problema, pero lo que estamos haciendo es garantizando que el problema no se resuelva, porque no nos interesa que se resuelva. Así nos comemos 8 leyes educativas, nos hacemos lo que tú quieras, pero en realidad el problema fundamental es que, uno, la educación está ahora mismo interesada en autopreservarse, ¿vale? Y dos, los políticos se han dado cuenta de que cuanto menos educación es más fácil llevar a la gente a un sitio u otro, ¿no? El político no tiene interés particular en que la gente se eduque. El estadista sí. El hombre de Estado sí. Vale. Porque es una narrativa. Por eso volvemos a la diferencia entre político y hombre de Estado, ¿eh? Que son dos cosas completamente distintas. Cualquier incluso dictador que haya querido llevar a su siempre ha partido de una revolución cultural. Luego le ha salido una puta mierda como Mao, que prácticamente aniquila a 50 millones de chinos, o le ha salido bien como Li Jianhao en Singapur y ha colocado un país que era una puta mierda en punta de lanza. Pero hay una fortísima relación entre el interés entre la cultura y el grado que se le da de importancia a la cultura dentro de un país con sus posibilidades de competir en el futuro. Entonces yo personalmente creo que ahora mismo el sistema educativo tal y como está requeriría de un pacto de Estado y una actuación de un montón de profesionales que volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Es prácticamente una situación es un non sequitur. Es algo que no tiene cero posibilidades de salir adelante. Entonces la educación seguirá degenerando. Seguiremos viendo tremendísimos ejemplos de cinismo con respecto a yo defiendo la educación pública en público, pero luego llevo a mis hijos a un colegio privado porque soy perfectamente consciente de qué es lo que hay en un sitio y qué hay en otro. Y ahora la gente se está celebrando con Pablo Iglesias. No, perdona, esto empieza con Montilla imponiendo el español en Cataluña, llevando a sus hijas al liceo alemán, incluso antes. Estoy seguro que somos capaces de encontrarnos de toda la gente que hace virtudes públicas, o sea, predica una cosa y luego hace otra. Entonces yo personalmente creo que mientras tengamos los mecanismos que hay ahora mismo vigentes, pues la educación seguirá una lenta e imparable degeneración. A ver qué opinas sobre esto. Aparte de las millones de cosas que están desactualizadas, como por ejemplo el hecho de cómo se testea los exámenes, el tener que memorizar. Molek dice además que el 70% de todos los alumnos de K-12 es primaria y secundaria, sí, usa diariamente la inteligencia artificial. O sea, más allá de esto, que obviamente está desactualizado y tiene que cambiar, creo que hay un problema de base, que es el hecho de intentar
que todo el mundo sea igual, intentar crear copias, básicamente, cuando, en mi opinión, debería de ser más bien encontrar la individualidad de cada uno a través de lo que se le da bien. Aparte del cómo, también es lo que hay detrás. Pero volvemos a lo mismo. La escuela la crea Bismarck a mediados del siglo XIX para que pudiera producir gente que pudiera entrar en las fábricas y ser operativo y no llevarse una mano con la primera máquina y tener un mínimo funcionamiento del asunto. ¿Vale? Su propósito fundamental no ha sido alterado en los últimos 200 años. Pues volvemos a lo mismo, se ha convertido en una entidad tan absolutamente brutal que es prácticamente inasaltable. Pero es que ya no existe esa condición en la que teníamos todo esto. Entonces de hecho, los alumnos salen en camadas. Salen como los del 70, los del 71, los del 72, los del 90, es como zapatos, ¿sabes? Hostia, qué bueno. Y claro, y es que no es así, que no funciona así. Pero ¿qué es lo que ocurre? No hay ninguna capacidad de tratar a la gente de manera individual a escala. ¿Vale? Porque eso, hay una ciencia que se encarga de eso, que se llama personotecnia, que es una cosa a la que yo he dedicado más de 20 años, que naturalmente pues eso no es ni entendida, ni dominada, ni nada por el estilo. Entonces, el sistema está diseñado por el centro de la curva, ¿vale? Cada vez estamos tratando mejor a la gente de la izquierda, porque entre otras cosas nos ayuda un poco a lo que nosotros queremos, que es desplazar un poco el tema a la izquierda, y a la gente de la derecha que le den por el culo, que se busque la vida. Bastante protegidos, bastante suerte han tenido en el sorteo genético como para que encima... Y en realidad son gente... Encima adaptar el sistema a ellos. Exactamente, encima adaptar el sistema a ellos. Claro, eso hay un pequeño problema. En términos de contribución a la mejora del país, esta gente tiene una contribución absolutamente desproporcionada comparada con estos, y ya no digamos con estos. Entonces, es una inversión estratégica país, si te paras a... Sí. Pero claro, es que nos triguea un montón de cosas. El elitismo, la eugenesia, las leyes de Nuremberg, pues vale. Porque está esa equidad rara, porque en el fondo es que hay un montón de gente que, si pudiera, iría cortándole las piernas por los tobillos a los que miden más de 1,80 m. ¿Crees que es algo que está más presente aquí, en este país? ¿Y por qué es así? Es decir, hay como un cierto culto a la mediocridad. No sabré decirte. No sabría decirte. Yo es que creo que en España producimos muchísimos más genios de los que la gente se piensa, porque hay una teoría mía, CPS hispano, y cómo nosotros funcionamos de una manera particular en entornos de incertidumbre. Y lo único que ocurre es que llevamos una larga tendencia a autofustigarnos y autocurrarnos y el síndrome de la amapola alta y al no cultivo de la excepcionalidad y al no tratamiento de y a una serie de tonterías que se nos han metido. O sea, es un proceso cultural, yo eso sí estoy de acuerdo, ¿vale? Que es sobre todo el tema del buen paño en el arca se vende, no anunciarte, esta especie de prudencia y reserva católica y todo este tipo de historias y tal, que yo creo que, por ejemplo, los luteranos lo tienen mucho más claro. Eso de early to bed, early to rise, work hard and advertise. O sea, no tienen ningún problema a la hora de determinar que algo hay que hacer en esto. Por mucho que nos creamos que hay una separación de la religión y el Estado, sí que tenemos un contexto judío-cristiano que creo que sí que ha creado de hecho, yo lo he dicho en muchos sitios. Yo soy ateo agnóstico, pero lo que no me engaño es de quién son los míos. O sea, yo pertenezco a la civilización judío-cristiana y... Por ejemplo, yo no tengo nada que ver con el Islam. Si es un Islam moderado podemos tener una buena relación, pero no pertenecemos a las mismas coordenadas. Yo tengo más que ver con un peruano que con un noruego. O sea, hay una serie de coordenadas que vienen de la historia, que vienen de un montón de cosas que yo no me puedo negar a ello. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que en nuestro afán de luchar contra... Claro, por ejemplo, es que tener un enemigo común hace extraños compañeros de cama, ¿vale? Como la izquierda radical del Islam, que es alguien a quien... Tener un enemigo común, pues a veces hace cosas que dices, joder, pero esto no tiene nada que ver, o sea... ¿Por qué os salíais con esta gente que os colgaría de una grúa en cualquier... Porque odiamos más a la civilización occidental que a gente que realmente sí que les importamos una mierda. Aquí estamos hablando de volvemos a lo que hablábamos antes, de puro ahorro de energía. Porque
si tú tienes unas creencias que son capaces de aniquilar la pulsión más básica que tenemos todos los animales, que es reproducirnos, y puedas llegar a la conclusión de que no quieres tener hijos y de que no quieres traer hijos y lo que hay que hacer es eliminar a la mitad de la humanidad y el decrecentismo y todo este tipo de historias, si una ideología es capaz de aniquilar el instinto más básico que tenemos, es que una ideología puede aniquilar cualquier cosa. 100%. Tengo una última temática, Javier, que me gustaría tocar, que es la inmigración. No te he visto que hables sobre ello, pero tengo varias teorías acerca de esto. Y soy de Barcelona. Sí. Claro, Barcelona hay una multiculturalidad muy fuerte. Para empezar, tú sales a la calle y te hablan en inglés en ciertos barrios. Yo vivía en Poblenou y da una sensación de desconexión con el alrededor porque no puedes salir y hablar con una persona tu mismo idioma. Tienen varias, más la peligrosidad que vienen de los magrebíes. Eso es inevitable, que lo quiera rechazar, que no. O sea, es simplemente que está eludiendo la realidad. Entonces, a la vez, mi opinión base es que tú naces en un trozo de roca flotante y tienes el mismo derecho a moverte por ella que tiene todo el mundo. Entonces hay una dicotomía ahí bastante fuerte porque yo me mudo a Madrid porque aquí hay gente de aquí, ¿vale? O sea, yo parto de que me gusta estar con gente con mi misma cultura y con la que me pueda relacionar, empezando por el idioma. Y de hecho, ya cuando voy al centro y veo varias gente, ya me agobio un poco porque hay demasiada multiculturalidad. Pero a la vez, pienso que todo el mundo debe de poder moverse. Claro. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Vamos a ver. Este es un tema sobre el que no me he manifestado nunca porque cuando un tema no tengo yo muy interiorizado, no me gusta meterme, pero Barcelona es el producto de una ingeniería social que viene desde hace 40 años, muy concreta y muy orientada a un tema muy específico, ¿vale? O sea, Pujol tiene una idea muy concreta de hacer una serie de cosas, tiene muy claro qué tipo de inmigración le gusta con todo este tipo de cosas y hace una serie de cosas que van en contra de cuáles eran los movimientos migratorios que habían existido hasta entonces, ¿vale? Cornellá, todas las ciudades satélites alrededor de Barcelona son inmigrantes andaluces y extremeños que vienen a trabajar donde vienen todo este tipo de historias. O sea, que es así de sencillo. Igual que Madrid, Moratalaz y todo esto son barrios de todos los castellano-manchegos. O sea, mi padre viene de verle el culo a la mula y se va a Moratalaz. O sea, que te quiero decir que España es una ciudad de aluvión, ¿vale? Cuando tú ya empiezas a traer gente que volvemos a lo mismo, no comparte coordenadas morales contigo, única y exclusivamente porque quieres hacer una ingeniería social de segundo de Goebbels, ¿vale? Pues hay veces que te salen las consecuencias de segundo orden, que estamos con este tipo de historias. Yo no tengo ningún problema con la gente que viene a pelear, porque es que es absurdo. España es un país de inmigrantes, lo hemos hecho toda la vida y a mí me parece absolutamente bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me molan las mafias? No. ¿Que me molan los mamoneos de la ONGs? Pues no. ¿Que me molan una serie de temas que porque tenemos una posición débil geopolítica con Marruecos, porque nos tienen cogidos por los huevos, por vete tú a saber por qué? Tampoco me mola. Es que volvemos a lo mismo, el blanconegrismo. ¿Qué pasa? Que te conviertes en Abascal, que por cierto me parece un subnormal bastante importante, porque no eres capaz de entender que hay determinadas cosas que nos hacen mal y que van en contra nuestra y que además son culturas que no tienen ningún interés en coexistir con nosotros y que además es producto de una ingeniería social porque tú no querías un ecuatoriano que hablara castellano aquí y preferías a alguien que pensarías que se integraría y que luego se integra, mis cojones se integra, ¿vale? Barcelona en los 70 era el sitio donde más molaba de España. Era el sitio más europeo de España, donde más libertad había, donde había todo este tipo de cosas. El problema es cuando Pujol, es que pasa siempre igual, sí es que pasa siempre igual. Cuando un político coge una cruzada para huir de un problema personal, viene el Brexit, viene el procés, y Pujol tiene un jarana en banca catalana que tiene una estafa allí su padre, de putísima madre, su padre había sido un contrabandista de monedas histórico y un evasor de divisas de puta madre, se monta en el caballo catalán para tapar toda esa puta mierda y viene lo que viene. Que es la situación que hay ahora mismo en Cataluña, que es una situación de puta madre y que ya no sé si tiene marcha atrás o se va a convertir en un tema como Francia, donde antes o después alguien como Le Pen terminará ganando. Porque ya estamos hablando de guerras de supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a mí lo que no puedes decir es que si veo lo que ha hecho Pujol,
si veo los mamoneos que os traéis, si veo las cosas que no me gustan y si veo que la inmigración, no hay una cultura de la inmigración y lo único que me estás ofreciendo es una enjuague ideológico de sota, caballo y rey que es parte de tu pack, no me vengas diciendo que yo que soy un nazi, que soy un fascista, que no tengo solidaridad con el sufrimiento humano y que no hostias en vinagre. A ver, amigo, que has hecho ingeniería social, que eres el primer racista. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí lo que me jode es que te lean con el dedito sobre racismo gente que son profundamente racistas. Eso es una cosa que me toca bastante los cojones, sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, sobre la inmigración, yo creo que es un tema que hay que trabajar de una manera mucho más como el problema complejo que es que desde las posiciones ideológicas, tanto de un extremo como otro. Pero que Barcelona se ha comprado el regalo que tiene ahora mismo y que los regalos hay que abrirlos, también te lo digo, ¿eh? Y que si quieres buscar a esto, en el fondo es como el Brexit. Cameron tiene un problema de liderazgo interno en su partido, se monta una pollada como el Brexit y sale. y Reino Unido pierde un 10% del PIB y no sé si hay una concentración ahora de 3 millones de personas. El pisto que hay en el Reino Unido es de putísima madre. Y todo es porque un político, en lugar de afrontar su problema, se busca un tema así. Pues Cataluña lleva exactamente lo mismo 40 años. Y parece que no es un tema sobre el que se pueda hablar ni nada por el estilo. Por supuesto, mientras además nos montábamos en el caballo de lo que nos exprime España, robábamos como si no hubiera un mañana. Y éramos absolutamente racistas. Y mi mujer ponía cara a doler mierda porque había un andaluz en la presidencia de la Generalitat. O sea, yo llevo peor la leccioncita con el dedito, ¿vale? Que se crean mierdas pinchadas en un palo y les voten, que sobre eso no tengo ningún control. Pero además no prediques, tío. Porque además te pasa como Savonarola. Tienes 2 años en que la gente está contigo, se monta la cruzada y al final te terminan colgando y ahorcándote y pegándote fuego al mismo tiempo porque eres un subnormal y no sabes dónde parar. Volvemos a lo del sweet spot. No sabes dónde dejar de montar el relato para gestionar la realidad. ¿Hasta qué punto proyectas tu percepción? ¿Hasta qué punto puedes jugar esto? Hasta que en un momento ya digas, oye, no, que es que me estoy cargando el tejido básico que sostiene la sociedad catalana, por ejemplo. Y es lo mismo, ¿eh? Es gestionar cada caso de la menor forma genérica posible. Es decir, sí, no, o sea, obviamente estás gestionando mucho, por lo tanto individualmente no puede tratarse, ¿no? Pero no es ni blanco ni negro. No entra nadie, ni tampoco entra todo el mundo sin ningún tipo de... Esas son soluciones ideológicas. Ninguna de esas son efectivas. Lo único que sirven es para enardecer a ese porcentaje completamente acéfalo del asunto y además proporcionar a una gente tibia una solución simple a un problema complejo. También piensa que la democracia está dirigida a la mayoría. La mayoría no tiene la capacidad intelectual para discernir entre bien y mal. Ese es un problema terrible. O sea, el problema terrible de la democracia es que contiene la semilla de su propia degeneración. Y es que como todo el voto de todo el mundo vale exactamente lo mismo y se produce esa equidad que no existe en realidad, ¿vale? Porque es que no es una epistocracia, no es una aristocracia, no es algo que digas realmente, oye, aquí hay gente que está cualificada para... O sea, no tenemos ningún problema con que para pilotar un avión tengas que ser una persona que sepa pilotar un avión, ¿vale? Pero puede ser un carretillero y ser secretario general del partido en el poder y decidir sobre miles de millones de euros, o sea... Porque el propio sistema lo pervierte, es decir, convierte la democracia en una empresa que está distribuyendo el budget de marketing a través de... Claro. El problema de la democracia ahora mismo es que está hackeada por gente que ya ha entendido cómo funciona. Claro. Yo como lo veo es la analogía del CPL. Tú cuando pones anuncios te sale coste por lead, pues lo mismo con el voto. Si monto esta ideología, es que tú buscas el hueco. De hecho, es que todas las decisiones que toma Pedro Sánchez están dirigidas por las encuestas que le llegan. Y si mañana las encuestas cambian de perfil, ya te digo yo que Pedro Sánchez construye concertinas en todos los estos, bloquea el Mediterráneo y empieza a lanzar inmigrantes al mar, ¿eh? Porque Pedro Sánchez no tiene ideología. O sea, le suda los cojones Gaza, le suda los cojones el cambio climático, le suda los cojones absolutamente todo. Es el espécimen perfecto final, el final boss de la maquinaria de construcción y gestión del poder que es el PSOE.
¿Vale? O sea, no es un partido completamente vaciado de ideología, por completo. O sea, no tiene ninguna ideología que no sea lo que estábamos hablando antes de los sistemas que ya trascienden y cuyo único propósito es autoperpetuarse. Pues este es el ejemplo. Es el epítome el epítome del asunto. Te lo juro que mañana llega un aviso del Banco Central Europeo de que dejamos de darle a la manivela y él baja las pensiones un 30% y se fuma un puro, pero como mi puño. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cero problemas en absoluto. O eso, hay un tema en el que percibe que hay un cambio de la opinión pública con respecto al tema de inmigración y es que va él a poner las concertinas, ¿eh? Sí, y minas antipersonas, si hace falta. O sea, el problema es que esta gente ha hackeado la democracia. La democracia es... Yo es que no me fío de ningún sistema que dependa de que el ser humano sea angélico. ¿Vale? Por eso tengo muchísimos problemas con el comunismo. O sea, el comunismo y el capitalismo tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero el problema fundamental es que el comunismo se engaña más sobre la naturaleza humana. ¿Vale? Lo que decía el biólogo especialista en hormigas. El comunismo era una idea fenomenal y una especie equivocada. Si fuéramos hormigas, el comunismo es el perfecto. Pero como no lo somos, todo degenera en la granja de Orwell. Porque la ley de hierro de las oligarquías y este tipo de cosas. Entonces, el capitalismo tiene sus defectos, pero es menos idealista con respecto a la naturaleza humana y por eso funciona bastante mejor. Es lo que se dice mucho, que la derecha parte más de la realidad eso y la izquierda parte más de un concepto idílico. Es que no puedes comparar el concepto pristino, que sería fenomenal si estuviera hecho por arcángeles del cielo, contra las cosas que gestiona la naturaleza humana, que es la que es, te gusta o no te gusta. También creo que es perfecto que exista esa variedad de ideas. O sea, creo que es necesario que haya un contrapeso siempre para encontrarnos en el medio, para no ser blanco. Sí, pero es que normalmente lo que ocurre es que ya se ha desactivado el mecanismo de síntesis y ahora lo que tenemos es la polarización en modo turbo, y una polarización en modo turbo lleva al conflicto armado. Y eso no le viene bien a nadie. Ni siquiera hace la gente que piensa que... De hecho, normalmente la gente que piensa que va a ganar las guerras fáciles se suele encontrar con que al otro lado, con que tenga una causa, te aguanta el tirón. O sea, tú fíjate las cuentas que se ha hecho Putin con Ucrania, que esto iba a ser un carnaval, porque claro, ellos son otros recursos, 160 millones, estos son 40, les vamos a pasar por encima, 3 años llevan. Y lo que les queda, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un tema de attrition y, o sea, no polarizar tiene consecuencias. O sea, ¿Qué porcentaje de la polarización viene dado por algoritmos, redes sociales? ¿Qué porcentaje viene dado por el sistema democrático? Es multifactorial, pero sí. ¿qué es lo que...? Yo personalmente creo que la inmensa mayoría de la polarización viene dada por... estrategias políticas. Estrategias políticas, que normalmente tienen que ver con deflexión, distracción, de alguna manera lanzar señuelos, tapaderas, bombas de humo y cosas por el estilo. El Brexit es... Si no queremos mirarnos más cerca porque nos duele mirarnos cerca, aunque insisto que hay ejemplos a punta de cañón, tú mira el proceso del Brexit. El proceso del Brexit es un proceso lanzado por una persona para desviar problemas del liderazgo interno de su partido, ni siquiera del gobierno. Y terminas mandando a una nación a un aislacionismo en el peor momento, con una pérdida de PIB y una pérdida de representatividad global, única y exclusivamente por esto. O sea, hay una influencia muy importante de la agenda política en el devenir de los... ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si al frente de los estados no hay hombres de Estado, se toman decisiones por interés partidista y por interés particular. Pero si todo el mundo no tiene hombres de Estado, ¿no significa eso que estamos intentando hacer lo de las hormigas a través de tener Estado? Sí. Y que terminaremos poniendo al frente como las fábulas de la rana pidiendo rey. Que hay un estanque de ranas que le piden un rey a Zeus, le están dando la chapa y Zeus, ya por no venir, les manda un tronco, ¿vale? Que cae en medio de la charca con un montón de esto y tal. Las ranas lo miran ahí con susto y tal. Poco a poco se van envalentonando. Viene la primera, se sube encima, el tronco no se mueve. Al final terminan tirándole barro, cachondeándose, diciendo, pero Zeus, pero qué puta mierda de rey nos has mandado y tal, que mira, esto es un tronco, esto es un subnormal. Y a Zeus se le hinchan los cojones y les manda una grulla, ¿vale? Y la grulla se dedica a cazar ranas. Pues estamos ahí. Se siente la vida como muy dura a veces cuando aprendes a través de... Bueno, es que es dura, es que la vida es dura. Es que además hay otro tema más complicado todavía, que es necesaria una cierta hormesis para interiorizar aprendizajes. La hormesis lleva aparejado un cierto dolor. ¿Qué implica hormesis? Hormesis es todo el proceso por el cual uno se adapta a una presión exterior. Vale. Entonces,
cuando las circunstancias alrededor tuyo... Bueno, es un concepto básicamente de biología evolutiva. O sea, los animales que viven en entornos de mucho calor pues terminan desarrollando mecanismos para adaptarse al mismo, o donde hay mucha agua, o donde sea, se adaptan a... O estos animales que viven en cuevas, que terminan haciéndose ciegos y desarrollándose otro tipo de sentidos. O sea, digamos que de alguna manera las circunstancias duras configuran que tú, de alguna manera, esta presión, se llama hormesis, configura que tú de alguna manera te autotunees, te automodifiques para defenderte de la hormesis. Creas, ¿vale?, tus automatismos para sobrevivir a la vida. Es. El tema es que si no hay hormesis, si no hay dificultades, no hay adaptación, no hay adaptabilidad, no hay capacidad de gestionar este tipo de cosas. Por eso, un montón de gente que se haya creado sin ningún tipo de dificultades normalmente no lo pasa bien cuando viene una circunstancia difícil porque no está acostumbrado. Lo que pasa es que el proceso de hormesis también, si es excesivo, rompe a la gente. ¿Vale? Entonces hay un delicado equilibrio. Un sweet spot ahí. Sí, hay un sweet spot ahí que es complicado de conseguir, pero la idea fundamental es esa. Demasiada poca presión te debilita. Demasiada presión te rompe. Esto se aplica a un montón de cosas, desde la educación de tus hijos, a tu propia educación como persona, a cómo funcionan los atletas, a cómo funciona un montón de temas. Y la vida en general, a pesar de que en los últimos 50, 60 años nos hemos vivido un tiempo extraordinario en términos de paz, en términos de calidad de vida y este tipo de cosas, hemos tenido siglos y siglos de struggle, de sufrimiento, de complicación, de vivir es complicado. Hay un montón de cosas complicadas. Entonces, yo no estoy alabando el sufrir por el sufrir, porque me parece completamente estéril. Pero lo que sí es importante es la automejora. El cambio personal, la idea de irte esculpiendo a ti mismo, eso es una idea muy estoica también. Y para eso hace falta una cierta presión externa. Hay muy poca gente que esté lo suficientemente iluminada como para entrar en un ciclo de automejora si el medio no es lo suficientemente hostil como para que esa persona tenga que cambiar. 100%. Hablamos mucho sobre la creencia en el podcast de que para llegar a aumentar tu conciencia tienes que haber pasado algún tipo de struggle, algún tipo de... Sí. De pasarlo mal. Detrás de cada persona con un comportamiento que a ti te parece anormal, sí, busca un trauma. Muchas veces envidiamos a la gente que dentro de nuestro sistema está más arriba, sí, y normalmente es consecuencia de algún tipo de... Búscalo, siempre. O sea, como decía... Capitalismo es un sistema para descosidos. Para sí, descosidos. Sí. Pero como decía el otro, cherchez la femme, o sea, busca a la mujer. Pues aquí busca el trauma. Cuando tú ves una persona que tiene un comportamiento que no puedes racionalizar y que le convierte en particular, busca el trauma. Y esto aplica a Thomas Alva Edison, a Begoña Gómez, aplica a Michael Jordan, aplica a un montón de gente. Lo que nos pasa muchas veces es que vemos este tipo de personas y envidiamos a nivel externo lo que representan, ¿no? Han conseguido ser Michael Jordan o quien sea, y luego lo que no vemos es el camino que les ha llevado a ser como son. Y las consecuencias. O sea, Michael Jordan termina divorciado, sin amigos, sí, nadando en pasta, haciendo todo esto, pero con el cuerpo bastante... O sea, hay un precio por la obsesión y la excelencia. Tiende a ser una sobrecompensación, sí, normalmente. Sí. Normalmente hay un trauma ahí. Hay un trauma ahí, ¿vale? O sea, Jordan se queda fuera. Es el último descarte del equipo de high school. ¿Vale? Entonces, todo el mundo... detrás de cada tema hay este tipo de cosas. Kobe Bryant, por ejemplo. Kobe Bryant es todavía más terrible. Kobe Bryant es una persona que se tira toda su carrera profesional sin un jodido amigo, un competidor absolutamente enfermo, todo el mundo diciendo que es una persona que está mal de la cabeza. Acaba con el cuerpo absolutamente destrozado y cuando termina, bueno, a punto de divorciarse, un asunto feo por ahí con una camarera, o sea, un tema como muy complicado. Y cuando termina dándose cuenta de que la vida es otra cosa, los hijos le devuelven al este, se centra, se autoanaliza, se da cuenta de que ha sido un subnormal, se dedica a llamar a la gente, a hacer un montón de cosas, va y se muere en un shit hub accident que no tiene control. Entonces, es todavía una historia más trágica. Porque Jordan al final del día tú le ves y está como sufriendo el castigo de... Pero claro, es que Jordan, su agente era Peter Falk. Peter Falk era uno de los mayores agentes millonarios del asunto y cuando vendió su compañía lo celebró con una cena solo.
estaba solo. Él cenó solo cuando vendió su compañía. Le había hecho multimillonario, porque claro, por el camino había hecho enemigos en todas partes. Entonces, de verdad, busca. O sea, yo siempre lo hago cuando tengo tiempo, porque hay cosas que están como más ocultas, no tienes acceso a buenas fuentes de información y cosas por el estilo. Pero este tipo de personas busca siempre el trauma. Siempre hay un padre que no les quería o les pegaba, una madre narcisista, un rollo en el... O sea, muchísima gente se define por sus traumas y no son conscientes de ello. Y además, si son lo suficientemente inteligentes, son capaces de negarse a sí mismos que están completamente influenciados por sus traumas. Completamente. Me ha pasado en la vida, ¿no? Como busco la validación externa porque, no sé, es mi hipótesis, no lo tengo del todo claro, pero mi padre no me prestaba suficiente atención, por lo tanto salgo a crear empresas y para que me miren, ¿no? Sí. Ese es el tipo de compensación. Mira, hay una cosa que es tremenda, es tremendísima, ¿vale? Que es que yo soy muy aficionado a todo lo que tiene que ver con psicología evolutiva y todo. O sea, por encima de muchas cosas, tenemos muy clavados como monos el tema de la búsqueda de estatus. Entonces, vamos a hacer cosas muchas veces irracionales cuando lo que buscamos es intentar complacer a gente que no merece ser complacida o que no merece ser pero que para nosotros es importante su validación externa. Es tremendo cómo determinadas personas que tienen un montón de cosas se arriesgan y toman riesgos absolutamente estúpidos porque necesitan la validación de otra persona que realmente no tiene aparte, es insaciable. Es insaciable. Es una especie de bicho que te come por dentro y que no tú tienes manera de aplacar. Tienes una boca muy grande y no tienes un sistema digestivo para digerir todo lo que está pasando. Yo tengo una pregunta aquí, Javier, que es que cuando tú tienes un determinado set, una determinada estructura mental y se te vuelve difícil vivir, o al menos lo concibes como tal, es tu percepción, y ves a personas tomando algo en una terraza y dices, hostia, ojalá poder tener una vida normal, donde no haya tanto sufrimiento interno. Sí. ¿Cómo gestionas esta tensión? Esta es una muy buena pregunta. Vamos a ver. A mí me entrevistó al Mundo la semana pasada o la anterior, no me acuerdo cuándo fue más o menos, y yo mencionaba una frase que no es mía, además, que la he oído en un montón de sitios de terapias de alta capacidad y cosas por el estilo, que la gente me ha dado mucha caña porque la malinterpretó, yo creo, que se maneja internamente en los círculos de altas capacidades, que decía que esto es un poco como el matrimonio, que el que está fuera quería estar dentro, el que está dentro quería estar fuera. O sea, que no deja de ser un poco aquello de que todos nos pensamos que el resto de la gente tiene vidas más felices que las nuestras. Sí. Y lo que es posible es que hay un montón de gente que es capaz de poner sus problemas en un apeadero y dedicarse a otro tipo de cosas, o sencillamente hay gente que no reflexiona sobre el asunto. Pero yo he hablado con muchísima gente de altas capacidades que tienen muchos problemas para intentar justificar su existencia. O sea, no les es racional. No entienden por qué esto es así, no entienden por qué esto es así, no entienden por qué su vida ha sido así, no entienden por qué les ha ocurrido estas cosas. Y yo siempre digo lo mismo, que el proceso estrictamente racional es muy interesante, pero es profundamente estéril. Te lleva rápidamente al nihilismo. El nihilismo es un proceso que tiene mucha mejor fama intelectual de la que realmente merece, porque es profundamente estéril. ¿Vale? Yo siempre pongo lo mismo, ¿no? Es decir, oye, a mí me gusta mucho Nietzsche y Schopenhauer, ¿vale? Pero claro, Schopenhauer es una persona que su madre le manda una carta y le dice, oye, vente para casa cuando quieras, pero no me vengas a dar por el culo con lo malo que es el mundo y lo mierda que es esta, que me haces que me duele la cabeza, mis amigas no te quieren ver, te metes en tu habitación y no das por culo. Su madre. Entonces el asunto es, oye, mira, estamos por aquí, esto es un soplo. Deberíamos tener algún tipo de interés que trascienda más allá de la parte racionalista, que engarce un poco con la parte vitalista. Y en el fondo es que somos lo que yo digo muchas veces, la superposición cuántica de un animal que es profundamente individualista y de un animal que es profundamente gregario. Eso nos genera una disonancia tremenda, ¿vale? Porque si somos hormigas, no hay ningún problema. El comunismo es el mejor sistema del mundo, la hormiga se sacrifica por la colonia y cero problemas al respecto, porque no somos hormigas. Ah, no, pero es que todo el mundo tiene que ser individual, a tomar por culo, no somos gregarios, el rollo objetivista de Ayn Rand y este tipo de historias. No, tampoco. Tenemos un fortísimo sentimiento gregario. ¿Cómo gestionamos esta esquizofrenia?
Entonces hay un montón de gente que se siente fuera del sistema y envidia a esta gente que está metido dentro del sistema. Pero cuando estás dentro del sistema, muchas veces envidias a la gente que son más mavericks. Sí. Entonces, lo que hay que hacer ver a esta gente es que examine realmente qué es lo que quiere. Y lo que quiere normalmente es un tema así de contradictorio, ¿vale? Y como decía Walt Whitman, pues me contradigo porque contengo multitudes. Hay que entender que contenemos multitudes y que el contexto nos hace alterar nuestra percepción y todo este tipo de cosas. Y esto con personas extraordinariamente racionales es muy complicado. Porque necesitan que les expliquen esto y es un fenómeno bastante complejo. Y si ellos reciben una justificación simplista que no les encaja y saben que en el fondo que no es verdad, esto ocurre por ejemplo con los niños con altas capacidades que sufren bullying, que normalmente los padres le dicen, no te preocupes, que esto es envidia. Eso es lo peor que puedes hacer porque le estás dando una explicación simplística a un fenómeno muchísimo más complejo y ellos ya a partir de ahí entienden que tú no eres una autoridad sobre este tema y no pueden hablar contigo de este asunto y se cierran como almejas. Entonces tiene su... separas más. Sí, eso es. Entonces tiene su sutileza el entender hasta dónde nos lleva la racionalidad y hasta dónde tenemos en un momento dado que dejar la racionalidad a un lado y abrazar causas emocionales irracionales porque tenemos que alimentar a estos dos lobos que viven dentro de nosotros. Y eso es una sutileza que mucha gente no le cuesta entender. ¿No crees, Javier, que la racionalidad te hace sentir solo en la vida? Sí, es además profundamente estéril. ¿Cómo lidias con esto? Bueno, pues lo que te he dicho, te das cuenta de que no es un propósito en sí mismo y lo salpimentas de un montón de cosas que son, desde un punto de vista racional, profundamente estúpidos. O sea, hay gente que racionalmente llega a la conclusión que, por ejemplo, montar una familia, tener hijos es algo completamente absurdo y no va a ningún sitio. Y oye, si te pones a discutirlo racionalmente, es posible que pierdas la discusión, pero dices, oye, mira, chico, no todo es racionalidad en la vida, ¿sabes? Es buscarte un propósito. Y, por ejemplo, tener hijos es muy interesante porque te obliga a un desplazamiento a la alteridad. O sea, te obliga a que dejes de ser tú el principal tema de tu agenda de todos los días y pasas a ser otra persona. Ese es un ejercicio sanísimo que convendría hacer a menudo, ¿sabes? Entonces, yo creo que se puede... Y ese es un problema porque, claro, cuando los ilustrados franceses plantean la razón, la plantean como opuesto a lo místico, ¿vale? O sea, la separación iglesia-estado, ok. La supresión absoluta de todo proceso místico y religioso ya no es tan ok. Porque, de hecho, tú lo que haces al final es que como dice Chesterton, aquel que no cree en Dios termina creyendo en cualquier gilipollez. Y es verdad, lo que haces es crearte religiones laicas. Te terminas creando cosas que no estás soportando con tu cacareada razón. Estás soportando con un proceso místico que no es muy diferente de las creencias de ese tipo de cosas. Entonces yo tengo la sensación de que muchísima gente que se ha abrazado al escepticismo radical, fíjate, incluso gente como Dawkins, según se van haciendo mayores, relajan el esfínter, ¿sabes? Tiende a pasar. Van relajándose un poquito y diciendo, bueno, igual se me fue un poco la pinza con el asunto y tal. Entonces hemos sustituido una religión por una religión laica en muchísimas ocasiones. Y la gente se ha dado cuenta de que en realidad la satisfacción y la felicidad, que insisto, estamos aquí un soplo y conviene que maximice su posibilidad de ser feliz, es tener una buena relación con la racionalidad y respetar el misticismo y qué es lo que hace que eso... O sea, cómo eso forma parte del tejido humano y está imbricado por completo en cómo vemos el universo y cómo entendemos las cosas. Te dan un micro, te escucha todo el mundo. Sí. Literalmente. Sí. Aproximadamente 60 segundos. ¿Cuál es tu mensaje? No escuches consejos de nadie, empezando por mí. Eso es. Ya está. Pensamiento crítico, ¿no? Básicamente. ¿Dónde te pueden encontrar, Javier? En cualquier sitio. Soy fácil de encontrar. Google, LinkedIn, Twitter, YouTube. Estoy en una misión de prédica, así que soy fácil de encontrar. Perfecto, Javier. Pues me ha gustado mucho la conversación. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y la invitación. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.